Mira qué playa. Vamos a hacer una prospección. Os recuerdo que estamos en Belice, país centroamericano y quizá bastante desconocido para la mayoría de la gente. Una prospección primero. Yo lo estoy recorriendo de sur a norte. Desde Barranco, un pequeño pueblo en el que pernocté hace unos días. Están discutiendo porque ha venido una señora un poco borracha. Está lleno de mosquitos esto. He flipado un poco, ¿eh? Es muy África esto, ¿eh? Can I buy two? You can buy it. If you want. There's only one family in the village. Y desde donde comencé a costear hacia el norte, principalmente por asfalto, y pasando unos días más bien aburridos, por zonas turísticas y sin encontrar historias o caminos interesantes. Esto es Placencia, que es un sitio, aparte de turístico, sobre todo está lleno de estadounidenses y canadienses aquí viviendo en casas. Me encanta Hopkins. Hostia, que me gusta mucho este pueblo, ¿eh? Y así, por puro azar, acabo de llegar a Hopkins, otro pueblo costero. Buah, mira qué sitio. Aquí puedo venir mañana a arreglar mi moto. Donde el guionista nos tiene algo preparado que va a cambiar por completo el viaje por Belice. We sat there, you and I. Bueno, estoy en Hopkins, en el cuartel general, ya definitivamente cuartel general, que es la cueva de Emma. Emma, ¿puedo llamar a ese sitio tu cueva? Emma, ¿sí, no? Te mola, ¿no? Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? Sick and tired of the 9 to 5 in the city light. Qué suerte tengo, de verdad. O sea, el otro día, en el último segundo, estuve aquí 2 noches en un hostel. Las primeras 2 noches en Hopkins las pasé en un hostel y de nuevo sin pena ni gloria, hasta tal punto que había decidido dirigirme de nuevo a Guatemala. Y cuando ya me iba, una señora canadiense me ve ahí, estaba desayunando, me empieza a hablar que si su marido había sido motociclista, no sé qué. Me dice, oye, ¿conocerás a Emma, no? Y digo, pues no. Dice, pues no, o sea, tienes que conocer a Emma. Tengo una empresa de motos desde hace 12 años. Rento motos y ayudo a la gente de hacer tours en Belice en moto. Aventurera, motera, tiene un negocio y tal. Y justo ya me iba, vine, conocí a Emma y... Y finalmente, y después de varios días deambulando por Belice sin encontrar un nexo con el país, por puro azar, conozco a Emma. O sea, yo soy de padre español, madre sueca. Motorista, viajera y nómada. De toda la vida viajando y ciudadana del mundo como tú. Exacto, somos nómadas, somos de la tribu. Eso. Quien no solo tiene el negocio perfecto para que un viajero se encuentre en casa. Pues el hostel lo abrimos hace 2 años y es un hostel para aventureros. Yo doy fe que es el paraíso para el motociclista. Está todo pensado para que no te falte absolutamente de nada. Empecé con 2 motos, muy así de un chiringuito, haciendo toda la mecánica afuera, en la calle. Llevo casi 12, o sea, esta primera serán 12 años haciendo esto. Emma, además, conoce el país como la palma de su mano y sabe perfectamente... Sí, yo creo que te puedo meter en algunos berenjenales. Berenjenales. ¿Cuáles son los caminos que estoy buscando para disfrutar con mi moto? Hay cascadas, selva, jungla, hay ruinas mayas, hay muchas cuevas. Y llegar a lugares únicos y sobre todo poco turísticos. Y sinceramente ha cambiado por completo el viaje por Belice. Me gustaría que me mandaras a un sitio al que nunca llevarías a un cliente. Para no tener problemas. Quiero ir ahí. Te a gusto en el sitio, el hostel está perfecto, ella es maravillosa, se sabe todo de Belice, lleva aquí muchos años, entonces estoy aprendiendo cosas aquí que no me había enterado de nada. ¿Cómo ha sido
eso de llegar aquí y empezar un negocio como mujer? A ver, ha sido una aventura y cada día es una aventura. La gente se sorprendió un poco, no sabía muy bien cómo reaccionar. Incluso no se ven muchas mujeres en motos, siempre se ven como pasajeras. Así que hemos empezado un pequeño club de motos con unas amigas, las pocas amigas que siguen andando en moto. Y encima yo ya estaba desesperado porque no encontraba algo divertido que hacer con la moto. Me explicó que hay una cárcel abandonada. Intentar encontrar una cárcel abandonada, que puede molar todo. Y hay unas cataratas que tienen un cierto reto motero. Y luego las de Davis Falls, ¿no? Las cataratas. Por aquí cerca, David Falls. Vale. Allí yo no quiero mi moto. Salimos de Hopkins. Gracias por todo. Vámonos. Bueno, welcome to the jungle. Bueno, llevo un equipaje reducidísimo y por supuesto la baliza satélite por si me pasa algo. Oh, chaval, qué divertido cómo se va la moto de atrás con el barrito. Pues empieza a poner divertido. Oh, chavales, qué gusto es ir sin maletas. Maravilla, mira la jungla como mola. Joder, chaval, cómo se va. Welcome to the jungle. Oh. Salvadita por la mañana temprano. Me he visto en el suelo. Esto no agarra nada. Hostia, ¿qué hago? ¿Bajo la presión radicalmente? Es que no agarra, ¿eh? ¿Sabéis que se va? Se han ido las dos, la de atrás y la de delante. Welcome to the jungle. No, es que esto es una puta pista de patinaje, chavales. Bueno, A todo esto, y por si no ha quedado muy claro, me dirijo a Davis Falls, una cascada muy poco turística y donde espero darme un baño en total soledad. Pero en el camino hay otro lugar al que quiero llegar, una cárcel abandonada de la que he visto fotos en internet y donde tampoco creo que llegue mucha gente. La primera parada es intentar encontrar una cárcel abandonada. Y por supuesto que mi intención es intentar llegar con la moto lo más cerca posible, pero por lo que sé, no es fácil llegar ni siquiera andando. Yo creo que hay que ir andando por medio de la jungla. Lo de la jungla lo digo porque estamos en zona de serpientes y no es recomendable atravesar zonas así muy espesas de selva. Pero bueno, ahora vamos a intentar primero llegar hasta donde es. Hay un camino, claro, estoy flipando porque me ha dicho Emma que hay una subida entre la bastante jodida que ella con mi moto no se atrevería. Y claro, yo digo, bueno, si está seco, ¿sabes? Pero claro, si está así, encima en subida, es que fíjate cómo está el camino. O sea, por aquí no pasa ni Blas. ¿Quién sería Blas? Chavales, mira qué bonito, mira qué bonito. Mira qué bonito. Welcome to the jungle. El oro es que mola todo, ¿eh? O sea, la prisión debe estar por ahí arriba, ¿eh? Pues por aquí a la derecha ahora vamos a ver un camino de flipar y por ahí se va a la cárcel. Este es el camino. Bueno, y ahora se supone que en algún momento va a haber un camino a la derecha. ¿Será ese? Nos damos la vuelta, ¿no? Sí, porque la cárcel está ahí. Este es el fucking camino. Esto es peligroso porque puede haber serpientes. Sí que puedo. Sí, pasamos. Puedo quitar este y seguir. ¿Qué hacemos? ¿Le damos o qué? Aquí hay un agujero. Hostia, sí se puede, ¿eh? Que no sea por no intentarlo, ¿no? Pues al lío. Joder. Andando era más sencillo, la madre. Se va que te cagas.
Vale, este es el momento crítico. Ahí hay un agujero. Ahí. Entonces hay que pasar por aquí, pero con inercia. Joder, se me ha ido de atrás. Y he perdido la inercia. Hostia, pues regular, ¿eh? Uf, qué gusto, chavales, es hacer berenjenales sin maletas. No se puede permitir ciertos lujos como este. ¡Ah! No, 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 no. ¡Ah! Por bocazas. ¡Ah! Y por ir de pie. Bueno, hemos perdido esta cámara. Tenía que haber bajado la presión al máximo también, ¿no? Es que claro, pinchar aquí sí que es fácil. No, yo creo que tengo que subir sentadito, despacio. Vámonos. Hasta aquí. Vamos a descansar y a pensar y a andar. Si subo en moto, andando. Welcome to the jungle. Vale, pues este es el camino. Hostias, me cago en su puta madre. Mucha jungla y mucha serpiente. Joder, me tengo que comprar urgentemente un machete. ¿Ves? Estos son todo ortigas. Nada, abortamos misión, ¿eh? En moto, digo. ¿Sabes qué pasa? Que queda bastante según el GPS. Nada, por aquí la moto no va. Ya os lo digo. Y aquí no pasa. Así que voy a volar el dron, a ver si soy capaz de ver algo. Y seguimos hacia las cataratas, que nos queda todo el día a llegar a las cataratas y darnos un baño, para poder ser en bolas, porque no creo que haya nadie. Al parecer, la cárcel de Linam, que es como se llamaba, encerró durante 2 décadas a los criminales más peligrosos del país. Pero después de que se produjeran varias fugas, se decidió cerrar en 1993. Desde entonces la vegetación está engullendo literalmente lo que desde el dron parecen 3 edificios, que supongo serán las fotos que vi en internet. Llegar en una moto tan grande y yo solo me resulta imposible, y hacerlo andando sin machete y con tanta vegetación no parece muy recomendable, teniendo en cuenta que estamos en zona de serpientes, y me han alertado, por activa y por pasiva, que mucho ojo con ellas. Bueno, vamos a dar la vuelta a la moto. Vámonos. Dejo atrás el camino a la cárcel, por llamar de alguna forma a esta senda comida por la selva, que algún día supongo que llevaba a la prisión de Linam. ¡Vamos! Ahora viene el momento crítico, pero de bajada. Y sigo mi ruta hacia el siguiente destino, Davis Falls, que desde este momento para nosotros quedan bautizadas como las cascadas del Davis. Camino. ¡Hala! Y una vez más, prueba no superada. No hemos llegado hasta la cárcel. Pero vamos, también os digo que no creo que haya intentado nadie llegar en moto hasta la cárcel. Y mucho menos con una maxi trail. Bueno, pues ahora ya un camino normal para gente normal, no gente empanada que se mete por donde no debe. Camino también muy poco pisado y muy bonito, ¿no? Está peligroso, la verdad, porque a ratos está seco y el cuerpo pide darle gas, pero luego se pone barro muy resbaladizo.
Bien, este camino me lleva pues más o menos recto hasta el río. Este es el paso del río, sí, sí. Bueno, vamos allá, ¿no? Fui a la orilla del río. Y vi que estábamos solas. Bueno, pista de patinaje nivel extremo, ¿eh? Por lo que sé, aunque no estoy completamente convencido de lo que digo, hubo un tiempo en el que intentaron promover esta cascada para el turismo. No se puede ir más deprisa porque es que se va. Pero por lo que sea, el proyecto no tuvo continuidad y en este momento apenas hay infraestructura. Pues no, mucha gente no pasa por aquí, ¿no? Lo que casi garantiza que cuando llegue, Bastante tensa la conducción, no se puede ir más deprisa porque es que se va. si es que llego, no habrá nadie. Vale, pues nada, vamos hacia las Davis Falls, las cataratas del Davis, así en Macarra. Entonces va a haber un punto, si llegamos, que habría que dejar la moto y caminar. Uf, chavales. Se va a un nivel... Joder, chavales. Welcome to the jungle. Oh, se está poniendo feo. Joder, Jumanji. Ops. Fui a la orilla del río. ¿Qué decís? Bueno, pues típico río. Está muy resbaladiza la roca. Y si caigo de un lado... Bueno, vamos allá, ¿no? ¿Ves? Ay, ¿os lo dije o no os lo dije? Que estaba muy resbaladizo. Joder, chavales. Estaba mucho peor de lo que parecía, ¿eh? A partir de este momento el camino se va a ir complicando y lo que yo pensaba que sería cruzar el río un par de veces serán muchas más, además de otras dificultades con las que no contaba. Así que teniendo en cuenta que me he distraído un buen rato buscando la cárcel y que, como bien sabéis, no soy de salir muy temprano, ¿qué decís? ¿Que llego a la cascada o que no llego? Pues lo que sea, lo vemos el próximo domingo. Feliz 2022 a todos. Vamos a ver hasta dónde llegamos este año.